Hoy es miércoles 10 de febrero. Estamos a 18 días para las elecciones municipales y legislativas en El Salvador. Quiero mandar un saludo a la diáspora salvadoreña que está dispersa por todo el planeta. Particular saludo para los compatriotas que viven en Nueva York, en Maryland, en Quebec, en Los Ángeles, California, en Houston, es decir, muchas ciudades de los Estados Unidos. Hay compatriotas nuestros, no solo demostrando que son excelentes trabajadores, sino que también que siguen atados a este país a través del imaginario, a través de las ilusiones que comparten con nosotros. También un saludo a los salvadoreños, aparte de esa diáspora que está dispersa por Europa, Australia, Centroamérica, Suramérica. Saludo muy entrañable también para los salvadoreños que dentro del territorio nacional seguimos con la necesidad de construir un mejor país, de construir o reconstruir una lógica política que esté alejada de toda la perversión que hemos conocido y hemos sufrido durante décadas. El día de ayer, martes, fue un día muy especial para los salvadoreños, ¿no? Quisieron asustar o quisieron asustarnos con el petate del muerto. El día de ayer, martes 9 de febrero, los diputados de la Asamblea Legislativa mostraron ante el mundo que son un circo cuyos payasos se reinventan día a día. Resulta que el diputado Velázquez Parker, un diputado de Arena, presentó una petición para iniciar un proceso de antejuicio político en contra del presidente Nayib Bukele. Y esa es, para decirlo dentro de la forma de pensar de estos diputados, una trampa tramposa. Esa petición hecha por el diputado Velázquez Parker fue un chiste chistoso. Es decir, pretenden asustar a la población o generar cierto ambiente de zozobra usando el petate del muerto. Y ya voy a tratar de explicar en qué consiste precisamente ese chiste chistoso que quiso hacer o que hizo el día de ayer el diputado Velázquez Parker. Ahora, estamos frente a un proceso de desesperación política de parte de los otrora grandes partidos, porque ven como una realidad inexorable la catástrofe que van a sufrir el 28 de febrero. Y parece ser que están usando todos los artilugios posibles como para tratar, si no de salir mejor, porque a veces casi todas las medidas que toman son para empeorarlos en su posición ante el electorado salvadoreño, pero están tratando de lograr dar aunque sea un arañón antes de caer en esa situación tan lamentable que seguramente eso es lo que va a suceder el 28 de febrero. Entonces, como decía, el diputado Velázquez Parker presenta ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa una petición de destitución del presidente Nayib Bukele, alegando incapacidad mental, entre otras cosas, ¿no? Parece ser que algo tuvo que ver el expresidente Mauricio Funes, quien está asilado en Nicaragua, no quiere venir a enfrentar la justicia a El Salvador. Pues bien, parece que algo tuvo que ver en eso. En todo caso, estamos hablando de una petición hecha ante Junta Directiva
o ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para iniciar un antejuicio político en contra de Nayib Bukele y para alegar que es incapaz de gobernar, o sea, para alegar que hay que destituirlo por incapacidad mental. De entrada, digamos de que hubieran buscado otra excusa, hubieran buscado otro motivo para iniciar un proceso de destitución del presidente de la República y no el de la incapacidad mental, ¿no? Pero bien, cada día, como digo, uno se pregunta quiénes son los asesores de los diputados y uno se pregunta cómo personajes con esa capacidad intelectual tan deteriorada han estado, bueno, no solo siendo elegidos como diputados, sino que han tenido la capacidad de estar robando o lucrándose obscenamente de los fondos del Estado, y el pueblo, nosotros, lo hemos permitido durante tantos años. En todo caso, estamos frente a un chiste chistoso, que es esta petición de destitución. En un primer momento, cuando se conoció la noticia, eso generó mucha alarma, mucha discusión, sobre todo en Twitter, en los medios de comunicación. La gente se sintió angustiada y precisamente ese es el objetivo de una petición tan absurda como esta, ¿no? Generar zozobra en la población. Y para quienes estén diciendo o para quienes estén planteando que no se puede hablar de fraude electoral en El Salvador, pues generar situaciones de ese tipo es una forma de hacer fraude. Porque el fraude no solo se trata de meter más votos en una urna, o de no contar bien los votos del contrincante, o de impedir que el contrincante vote. El fraude electoral incluye procesos que van desde robar los votos o comprarlos, o también incluye mecanismos a partir de los cuales se genera zozobra en la población, y eso altera los resultados electorales. Los altera ya sea porque manipula hacia un lado, o los altera porque simple y sencillamente la población, por temor o por zozobra, no acude a las urnas. Pero bien, hay una petición hecha ahí por el diputado Velázquez Parker, y vamos a ver cuáles son las razones por las cuales la población salvadoreña no debe sentirse ni angustiada, ni debe sentirse que está entrando en un mar de incertidumbre, y sobre todo no debe sentirse provocada al punto de responder con comportamientos violentos, que son al final los que esperan los partidos que respaldan esa petición de iniciar la destitución del presidente Bukele. Al final van a tener éxito si logran que la población salvadoreña responda de forma violenta. Es decir, así como es risible, es un chiste chistoso que se esté haciendo o se esté tratando de iniciar un proceso de destitución del presidente de la República invocando el artículo 131 de la Constitución en su inciso 20, así como es risible eso, también digamos que sería patético que estemos nosotros mencionando o haciendo alusión al artículo 87 que habla sobre la insurrección. Estamos a muy pocos días de un proceso, o estamos a muy pocos días de las elecciones. Hay que salir a votar masivamente, no importa por quién vote, pero hay que tratar de que estas elecciones sean lo más masivas posible, para que los resultados tengan legitimidad, para que los resultados realmente expresen la voluntad de un porcentaje importante de la población. Pero bien, esa solicitud de destitución, yo
tratado de enumerar algunas razones por las cuales me parece un chiste chistoso. En primer lugar, ¿no? Resultaría bastante cuestionable a nivel nacional e internacional que se inicie un proceso de destitución de un presidente que fue elegido democráticamente y que resultó ganador en primera vuelta. Y no solo eso, un presidente que ganó las elecciones y ni siquiera la sumatoria de todos los partidos políticos en contienda era superior al número de votos que él obtuvo. Entonces sería muy cuestionable nacional e internacionalmente iniciar la destitución del presidente, de un presidente elegido democráticamente, a menos que se esté pensando también que las elecciones son un chiste, ¿no? Y que las elecciones al final, si el dueño de la pelota no lo dejan jugar, entonces se lleva la pelota y se termina el juego. Pero no es ese el caso, ¿no? Desde que en El Salvador decidimos dejar las armas para tratar de construir, o pensando en construir, una sociedad más justa, entonces desde el momento en que decidimos dejar las armas y optar por la lucha electoral, pues hay que defender esa lucha electoral, porque esa es la lucha política que le estamos heredando a nuestros hijos. Entonces, sería muy cuestionable iniciar la destitución o destituir a un presidente elegido democráticamente y en primera vuelta. En segundo lugar, estamos hablando de un presidente que tiene un apoyo muy significativo nacional e internacionalmente, y que es un apoyo o una popularidad sostenida, ¿no?, a lo largo de los resultados de múltiples encuestas, tanto dentro como fuera de El Salvador, ¿no? Es más, en un tuit que pone Mauricio Funes cuando le está ordenando a Arena y al FMLN que inicien la destitución del presidente Bukele, les dice, en ese tuit, les dice que incluso los candidatos de su partido se están montando en la figura o en la popularidad de Nayib y que hay que frenar eso. O sea, está reconociendo implícitamente la popularidad del presidente Bukele, e incluso una popularidad que alcanza tanto como para bendecir a los candidatos que se arropan precisamente en la imagen de Bukele. Entonces estamos hablando de un presidente con un apoyo popular sostenido. Estamos hablando de un presidente que en las distintas encuestas ha tenido un apoyo popular junto a las instituciones que están cercanas o que han sido las más cercanas en su trabajo. Entonces estamos hablando de un apoyo institucional al interior del país. Otra razón es que estamos hablando de que quienes han iniciado ese proceso de destitución del presidente Bukele, y hay que decirlo ya, ¿no? La destitución de un presidente no es cuestión de unos días. Aquí estamos hablando de un proceso, si acaso se diera, de un proceso que dura o que puede durar varios meses. Entonces, no hay que alarmarse ni hay que asustarse. Pero bien, estamos hablando de que ese proceso ha sido iniciado por los diputados que, según las encuestas, no de estos últimos 2 años, sino que de los últimos 20 años, estamos hablando de los diputados que tienen poca o nula credibilidad con la población, ¿sí? Y esa poca o nula credibilidad ante la población, los diputados se lo han sabido ganar por sus propios méritos. O sea, no solo estamos hablando de casos en los cuales hay un manoseo de los intereses de los salvadoreños, no solo estamos hablando de que estas asambleas legislativas anteriores han aprobado la privatización de los servicios públicos más importantes, excluido el de la salud pública, por suerte, pero estamos hablando de que aparte de eso son políticos
que han sabido hacer uso del fuero para mantener impunidad ante señalamientos o denuncias que han sido presentadas en su contra. Otra razón es que esta iniciativa de tratar de destituir al presidente Bukele es el resultado desesperado de los partidos políticos que saben que se están derrumbando de forma escandalosa. Y ese derrumbe de los partidos políticos tradicionales no es algo que, bueno, obviamente está reflejado en las encuestas, ¿no? Pero está reflejado también en sus o en muchos de sus candidatos. Ustedes van a ver a candidatos de los partidos Arena y FMLN que ni siquiera usan los colores ni el nombre de su partido, o han usado el nombre o los colores de su partido para hacer propaganda en estas elecciones legislativas y municipales. Entonces, esa es una forma, esa es una expresión concreta de que estamos y que ellos mismos reconocen el derrumbe escandaloso como partidos políticos. El otro es que otra razón es que obviamente la población salvadoreña no le va a tener miedo a ningún tipo de iniciativas que presente el diputado Velázquez Parker. Hay que decir entre paréntesis que Velázquez Parker no es, según se puede deducir de sus expresiones, no parece ser un tipo muy alentado mentalmente. Velázquez Parker, él fue el que dijo, cuando iniciaba la pandemia, fue el que dijo que la pandemia del coronavirus era una bendición de Dios que había llegado a El Salvador. Pero bien, forma parte de ese chiste chistoso que sea Velázquez Parker un diputado que no se mira muy alentado y que llega armado a la Asamblea Legislativa. Entonces que sea él precisamente quien presente esa denuncia ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Ahora, la población no le va a tener miedo a ningún tipo de denuncia presentada por Velázquez Parker, ni a 60 diputados que puedan darle continuidad a esa denuncia. Estamos hablando de un pequeñísimo grupo de funcionarios que al presentar ese tipo de demandas o de solicitudes están cuestionando y están negando la decisión que tomó la población en las anteriores elecciones presidenciales. Ahora, otra razón es que los diputados, sobre todo, no tienen la autoridad ni moral ni política para iniciar un proceso de ese tipo. Muchos de esos diputados, que son los que vociferan defendiendo la institucionalidad, o aparentemente defendiendo la institucionalidad, tienen cuentas pendientes con la justicia, o al menos tienen denuncias interpuestas, y de seguro temen que con el cambio de Asamblea Legislativa van a tener que rendir cuenta. Y han de pensar en su interior, bueno, si vamos a rendir cuenta, al menos nos llevamos al presidente de encuentro. Pero como digo, un proceso de destitución no es una cuestión de días. Otra razón es que frente a ese tipo de denuncias o frente a ese tipo de procesos de destitución, que sería la primera vez en la historia de El Salvador, antes de eso lo que hubo fueron golpes de estado militares, pues bien, si se llevara a cabo eso, sería la primera vez que se realiza, y estaría mandando un mensaje muy malo sobre lo que significa la democracia electoral. Al final, la destitución del presidente sobre la base de esas razones que han expuesto, lo que estaría diciendo es la democracia electoral no sirve. En todo caso, estaría diciendo acá quienes mandan son los diputados. Entonces, si hay un partido que tiene mayoría
calificada o puede lograr mayoría calificada y tiene un presidente que no responde a sus intereses, pues puede ser quitado. Sería la primera vez en la historia política de El Salvador que la Asamblea Legislativa destituye a un presidente. Lo otro es que si acaso se inicia ese proceso de destitución o se lograra manipuladamente la destitución del presidente, eso no va a cambiar en nada el resultado de las elecciones del 28 de febrero. ¿Qué significa esto? Significa que independientemente de cómo camine ese chiste chistoso de la destitución de Bukele, los resultados legislativos y municipales ya están dados. Y lo que se sabe es que va a haber una asamblea legislativa con una correlación de fuerzas muy distinta a esta. Y entonces, acá llegamos al otro punto, ¿no? Si eso es así, si se inicia un proceso de destitución, los diputados tienen que saber que se logre o no se logre, podrían ser acusados posteriormente por el delito de sedición o por el delito de conspiración. Entonces, como digo, la destitución o el inicio del proceso de destitución no va a cambiar en nada los resultados electorales. Es más, me atrevo a decir que ese anuncio, ese chiste chistoso, incluso va a mejorar los números que tenga el partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Y pareciera ser al final que ese tipo de acciones son un mensaje de los partidos políticos Arena y FMLN para tratar de mantener de alguna forma todavía su militancia de hueso colorado, de hueso duro, ¿no? Decir entre paréntesis que en el año 2017 Arena intentó destituir por incapacidad mental a Salvador Sánchez Serén del FMLN, y hoy resulta en el año 2021 que el FMLN se une al partido que intentó destituir a uno de sus presidentes para juntos tratar de destituir al presidente Bukele. Eso habla mucho del tipo de correlación de fuerzas que tenemos. Ahora, no se puede esperar que haya una intervención norteamericana. Biden no va a tener como un primer acto de política exterior meterse a avalar un golpe de Estado legislativo o un golpe de Estado técnico. Hay que ser torpes en absoluto para recurrir a una medida como esa de intentar destituir al presidente Nayib Bukele. Sería como hacer de Bukele un mártir, ¿no? Y eso, lejos de depredar su popularidad o su liderazgo, lo consolidaría aún más, ¿no? Entonces, como digo, ese chiste chistoso, esa trampa tramposa que están usando para generar caos, lo único que pretende es que haya una respuesta violenta que implique que se deban suspender las elecciones del 28 de febrero. Entonces, un llamado a las militancias de todos los partidos a no caer en ese tipo de provocaciones que vienen desde las cúpulas de los partidos políticos. Quienes salimos a votar somos el pueblo, quienes elegimos somos el pueblo, quienes ponen los muertos cuando hay conflictos somos el pueblo. Entonces, no nos dejemos provocar por las cúpulas partidarias que en última instancia están tratando de salvar sus cargos, están reconociendo que sus días como funcionarios prácticamente están contados. La suerte está echada. Ningún chiste chistoso como eso de la destitución va a cambiar en favor de ellos el resultado de las próximas elecciones del 28 de febrero.